Este viernes, Juan Carlos Ceballos renunció al cargo del Ministerio de Salud Pública, de Ministro de Salud Pública, cartera de Estado que dirigió por casi un año. Su separación del gabinete ejecutivo se da en medio de críticas y juicios por un supuesto mal manejo del plan de vacunación contra el COVID-19. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Sebastián Palacios, asambleísta y parte de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Asambleísta, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola Gisela, ¿qué tal? Buenas tardes a usted y a todas las personas que nos miran. Asambleísta, yo le escucho, ¿me escucha usted? Sí, ahora sí, creo que tenemos un pequeño retraso, pero sí, ya nos escuchamos muy bien y también la audiencia nos puede escuchar. Asambleísta, en su carta de renuncia, el exministro Ceballos dijo: con pasión propia de mi condición de médico y transparencia, enfrenté este desafío que significó contener y mitigar los efectos de un enemigo desconocido que nos arrebató la vida a miles de ecuatorianos. Eso fue lo que dijo en su carta de renuncia. ¿Qué impresión deja en la Asamblea Nacional la renuncia de Ceballos? Bueno, creo que la misma impresión que deja a todos los ecuatorianos. Una gestión muy pobre, una gestión que no estuvo a la altura de lo que exige la pandemia, lo que exige este momento tan difícil que vive el mundo y el país. Una gestión además embarrada por una entrega aparentemente fraudulenta de vacunas, pero no solo de vacunas, de todo lo que ha pasado antes. Y aquí en este mismo espacio conversamos alguna vez de la entrega fraudulenta de carnets de discapacidad. Y además de estos problemas que se han dado, además de esta falta de información, Gisela, yo diría, nos deja con la necesidad de conocer qué es lo que está pasando. Necesitamos información y esta renuncia no quiere decir que mañana ya no volvemos a saber más del ministro de Salud. Él debe seguir dando la cara tanto al país como a la justicia. Justamente, así es, justamente, asambleísta, él tenía que ir a comparecer a la Asamblea Nacional el día de hoy, pero renunció y no se presentó a comparecer. ¿Continuará el proceso de juicio político en su contra? Parece que estamos con un problema de conexión. A ver si me confirman. ¿Me escuchó, asambleísta, la última pregunta? ¿Me escucha, asambleísta? No, parece que no me escucha el asambleísta Sebastián Palacios. Bueno, comentábamos mientras vemos si podemos retomar justamente la conexión con el asambleísta. Les comentábamos sobre la renuncia. Ahí está, ¿lo tenemos? ¿Sí? Sí. Continuamos entonces. Ahí está mejor la conexión, muchísimo mejor. Bueno, como estábamos conversando y le decía que pues justamente el día de hoy tenía que ir a comparecer el ministro de Salud a la Asamblea Nacional y no lo hizo, renunció y no fue a comparecer. Y le preguntaba yo a usted, asambleísta, si va a continuar el proceso de juicio político en contra de Ceballos. Claro que sí, Gisela. Hoy día había una comparecencia importante dentro de la Comisión de Salud. Hay una intoxicación masiva en Santa Rosa, en la provincia del Oro, por el agua que están consumiendo los pobladores. Y resulta que las clínicas, que los centros de salud de Santa Rosa no tienen ni el personal ni la capacidad para atender a todas las personas que han sido intoxicadas. Y para eso le llamábamos hoy al ministro, para que nos dé respuestas de qué es lo que está pasando en el Oro y en Santa Rosa. Lamentablemente no fue. Esto generó, obviamente, la molestia de la ¿Y presentó comisión, Ceballos una excusa formal para no asistir a la comparecencia o no? No presentó Gisela ninguna excusa formal. Lo que dijo el secretario de la comisión, y creo que eso molestó aún más, es que el ministro y su equipo estaban molestos por el inicio de un juicio político dentro de la Asamblea Nacional y que por eso no iba a asistir a la Asamblea. Yo pedí la palabra en esa sesión y le mandé un mensaje al ministro diciéndole que
No es voluntario ir a la Asamblea Nacional. Un ministro tiene la obligación de acudir a rendir cuentas, a dar respuestas y a decir qué es lo que está pasando. Está sujeto a un control político. El problema es que esto ha sido... Exactamente. Y el gran problema, Gisela, es que esto ha sido un poco la tónica de la actuación del ministro, el esconder información, el no ser claro, el no transparentar. Y por eso es que se da toda la desinformación que se da. Hoy día vimos que hay un montón de tweets, de posts en redes sociales con cartas con supuestos beneficiarios de vacunas. Seguramente son falsas, pero estas fake news se dan justamente por falta de información, porque no sabemos lo que está pasando, porque no hay una lista de quiénes van a ser vacunados, porque no hay un plan integral de vacunación en nuestro país. Y esto obviamente indigna. Si vamos a seguir el juicio político, yo creo que la respuesta debe ser sí, no solo por las consecuencias que genera el juicio político, Gisela, porque sí, el juicio político destituye al ministro que está en funciones. Eso ya no aplicaría, porque ya renuncia. El juicio político también genera la imposibilidad de que sea funcionario público por 2 años. Bueno, esa sería una consecuencia. Pero yo creo que lo importante aquí, más allá de esa consecuencia, es la oportunidad para que a través del juicio político el ministro hable y diga qué está pasando, y diga cuál es el plan, y diga qué se va a hacer, o al menos cómo deja el Ministerio de Salud. Creo que va a ser importante por ese lado, y mi llamado obviamente a la Asamblea y al presidente es a que ese juicio político continúe. Y ahora, ¿qué otras acciones se pueden tomar por parte de la Asamblea Nacional para justamente hacer que el Ejecutivo desclasifique la lista de funcionarios, por ejemplo, que han recibido una vacuna, o toda esa información que usted dice que no se ha facilitado, no solo a la Asamblea, sino que es necesaria que se abra esa información, ¿no? Gisela, hemos hecho ya varias cosas al respecto. Se ha planteado una comisión que haga un seguimiento al plan de vacunación. Se hizo una resolución dentro del Pleno de la Asamblea Nacional pidiendo que se transparente el plan de vacunación y se explique a los ecuatorianos cómo se van a dar las vacunas, cuántas vacunas se va a recibir realmente. Se ha hablado de esto todos los días. El gran problema es que no hay la voluntad, y no sé si no hay el conocimiento o el interés de transparentar eso. Y eso es lo que preocupa, y eso es lo que genera toda la desinformación. Vamos a seguir, obviamente, desde nuestra gestión. Desde mi despacho hemos enviado algunos oficios al Ministerio de Salud para que esto se transparente. Creo que es un clamor ciudadano el que sea así. Pero ahora va a ser importante ver quién va a asumir el Ministerio de Salud, Gisela, porque renuncia a un ministro en un momento difícil, obviamente, en una pandemia. ¿Quién va a asumir el Ministerio de Salud? Y esperemos que esa persona que asume el Ministerio de Salud entre con otra actitud, entre con las ganas de darle información y de cumplir con su trabajo, que es transparentar y rendir cuentas. Ahora, asambleísta, ¿no considera, usted mencionó que este no sería el único caso por el que se le debería llamar a juicio al ministro Ceballos, sino que tiene otros casos como el de los carnets de discapacidad y otros temas que se le ha pedido información al respecto? Pero también creo que al parecer de la ciudadanía también se puede considerar que el ritmo de trabajo de la Asamblea es bastante lento, porque no se ha avanzado tampoco en esos casos. Sí, lamentablemente, Gisela, nos encontramos con trabas y con obstáculos, a pesar de que muchos asambleístas tenemos la intención y que trabajamos todos los días para que las cosas salgan rápido. Y el gran ejemplo es el caso de los carnets de discapacidad. Desde el año pasado está eso. Dentro de la comisión, principios del año pasado. Hicimos un informe dentro de la comisión. Así es, dentro de la Comisión de Salud, en donde yo diría de manera ágil, concentrados en eso, llamamos a todos los funcionarios del caso, llamamos a los posibles implicados, a expertos en la materia para que nos den información, y llegamos a conclusiones. Hicimos un informe e enviamos ese informe al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí está la traba, ahí está el obstáculo. Porque si es que no se convoca a la sesión para tratar ese tema, entonces el informe queda en el aire, queda arrimado en un montón de papeles que seguramente tienen en la presidencia de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahí? Que se convoque a la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Alguien decía hoy en un tuit algo que me llamó la atención y es verdad. Decía, ahorita los asambleístas están diciendo que se transparente el listado de las personas que van a ser vacunadas.
pero en los carnets de discapacidad, ahí sí no querían que se transparente la lista de asambleístas y autoridades que recibieron carnets de discapacidad de forma ilegal. Eso se tiene que transparentar en una sesión del Pleno de la Asamblea, en una sesión en la que se presente este informe, que se presenten las conclusiones y que también se reciba a la autoridad. Ya no será el ministro de Salud, pero será el nuevo ministro el que tenga que llegar y decir, ok, yo recibo este ministerio, estos fueron los problemas que se dieron, tales son las personas que recibieron un carnet de discapacidad de forma fraudulenta, tales fueron los funcionarios que dieron esos carnets. Encontramos a funcionarios que en una noche, imagínense, en una noche, no en el día, en la noche, entregaban 30 carnets de discapacidad a 30 personas con un solo documento o certificado médico. Entonces, saber qué pasó con ellos, saber qué se está haciendo, transparentar quiénes fueron las personas que abusaron de esta figura va a ser importante. Y lo mismo traducido a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es la lista de personas que van a recibir la vacuna? Claramente, quiénes son los grupos prioritarios, cómo se va a hacer eso a nivel nacional, en zonas, en provincias, etcétera. Y algo que es muy importante, conocer realmente cuántas vacunas vamos a tener, con cuántas vamos a contar. Se decía que 86,000 hasta el mes de febrero. Bueno, no hemos llegado todavía a esa cifra. Ahora, en su cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno se refirió a la renuncia de Ceballos y dijo, hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión, yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive el Ecuador y el mundo, y que con trabajo y sacrificio pues ayudó a salvar cientos de miles de vidas, dijo. Sin embargo, donde el presidente ve errores, la Asamblea mira corrupción y un posible delito de tráfico de influencias. Incluso el mismo presidente ha tenido que aclarar, minutos después de la renuncia de Ceballos, que sus familiares no han sido vacunados en contra del COVID-19 en este proceso, cosa que sí sucedió con el exministro. ¿Podría Ceballos, cree usted, enfrentar acciones penales, además de una posible censura? ¿Qué otras acciones o sanciones se le puede plantear? De hecho que sí, Gisela, no solo que podría afrontar eso desde el punto de vista penal, sino que ya hay una denuncia, ya hay un proceso dentro de la Fiscalía y esperamos que eso se dé con celeridad y que puedan de ahí salir responsables. Yo creo que el juicio político va a avanzar en la Asamblea, ya está en la Comisión de Fiscalización y la Comisión deberá continuar con ese juicio. Hay otro juicio político que está en la Comisión y yo no entiendo por qué le han querido dar mayor relevancia que al juicio del ministro de Salud, y es el juicio al ministro del Trabajo, un juicio que no tiene demasiadas justificaciones y argumentos. Este es el juicio político en el que hay que avanzar. Y de nuevo, no solo por las consecuencias que esto se dé. Es posible que en un tiempo el ministro reciba una pena desde el punto de vista penal, desde la Fiscalía, desde la investigación que se hace ahí. Es posible que reciba una censura, pero más allá de eso, es necesario que la información se transparente. Ha pasado muchas veces que cuando un ministro renuncia o es censurado, recién ahí empieza a dar la información. Como dicen en la calle, recién ahí empieza a soltar, ¿no es cierto? A soltar lo que se quiere saber. Entonces, creo que es la oportunidad para que el ministro o pueda limpiar su imagen, si así lo quiere hacer, o pueda darle información a los ecuatorianos a través de este juicio político. Así es muy importante, ¿no? La transparencia de la información ayuda justamente a ver si es que no se ha hecho nada mal, pues a dejarlo claro, porque como usted dice, las fake news también han hecho muchísimo daño, no solo a este gobierno, sino a vidas de personas, que es importante aclarar, y eso se aclara con información abierta, completamente abierta, y también esperando que la Asamblea acelere en su gestión, porque sí, realmente está muy lento en su trabajo. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta. Gracias, Gisela, y le pasaré ese mensaje al presidente de la Asamblea Nacional, que tiene la responsabilidad de hacer que las cosas pasen. Nosotros trabajamos, le presentamos las propuestas. Bueno, esto tiene que avanzar en conjunto y espero que así sea. Así esperamos también los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Sebastián Palacios de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.